La historia comienza con una niña a la que le molestaban mucho las matemáticas. Mientras que refunfuñaba porque tenía que hacer sus deberes, aparece un señor que le hace saber que las matemáticas están en todo, y aunque ella no se dé cuenta, le comienza a interesar. Él va contando la historia de los números. Comienza con la historia de un pastor que vio la necesidad de contar cuando su rebaño fue creciendo. Creó un sistema en el que necesitó piedritas y 3 recipientes. El primero era de barro y representaba las unidades. El segundo de madera representaba las decenas. Por último, utilizó un recipiente de metal que representaba las centenas. Así, cada vez que aumentaba su rebaño, iba agregando una piedrita al recipiente en el que fuese necesario. Luego, el pastor obtuvo unas hojas y papel. Vio que era más fácil poner rayas en este utensilio, pero después se dio cuenta de que si tenía demasiadas ovejas con rayas verticales se confundiría. Comenzó a cambiarlas de posición y así fue como fueron apareciendo los números de ahora. Para representar la nada, puso un círculo vacío, lo que ahora conocemos como 0. A la niña le pareció muy interesante, pero luego replicó que le parecían más elegantes los números romanos, a lo que el matemático le dijo que eran menos prácticos para realizar las operaciones. Le puso un ejemplo. Tenía que escribir el número 3333. Luego ella admitió que era más fácil. Él le dijo que los números que normalmente utilizábamos se llamaba sistema posicional decimal, y le explicó por qué se llamaban así. En el sistema romano todas las m valen lo mismo, y también las demás letras, mientras que en nuestro sistema el valor de cada dígito depende de su posición en el número. Así, el 3333, cada 3 tiene un valor distinto. El primero de la derecha representa 3 unidades, el segundo 3 decenas, el tercero 3 centenas y el cuarto 3 millares. Por eso nuestro sistema se llama posicional y se llama decimal. La niña se interesó por saber algo más acerca de las matemáticas, así que Charlie le invitó a dar un paseo por el país de los números. Ella, aunque un poco dudosa, lo siguió por una madriguera que luego se convirtió en lo que llaman un agujero de gusano, que conducía a un mundo paralelo. Alicia bajó la mirada y se asustó un poco al no ver fondo, pero luego se dejó llevar por la curiosidad y fue absorbida por un remolino que la llevó hasta un cuarto donde habían muchas puertas. Allí abrieron una de ellas y entraron y pudieron observar un lindo jardín. Al estar allí, Alicia quedó asombrada de lo hermoso que era ese jardín. Luego vieron unos naipes con cabeza, manos y pies. Esto les causó curiosidad, así que fueron a ver de qué se trataba. Los naipes estaban un poco atareados por una encomienda que les había dejado la reina. Tenían que pintar unas rosas del jardín, pero tenían que cumplir ciertas condiciones. Entre esas estaban que tenían que pintar de muchos colores cada una de ellas, y especificando que cada color tuviera el mismo número de rosas pintadas. Todo iba bien hasta que se les presentaron 7 rosas y no sabían cómo hacer para cumplir estas condiciones. Charlie les dijo que puesto que el 7 era un número primo, eso no sería posible, que le dijeran eso a la reina, seguro ella lo entendería. Al llegar ella, los naipes se pusieron en posición, sumando así 5 más 2 igual 7. Aunque temblando, Charlie vio que la reina estaba furiosa al ver que no se había cumplido sus especificaciones. Le explicó que eran números primos, por ello se podían solo dividir por ellos y por la unidad. La reina se dio cuenta de que él era muy inteligente y quiso que fuera uno de sus esclavos, pero él dijo que no podía. Ella enfureció y llamó a su séquito para que los llevaran a prisión. Entre ellos estaba el número 0 y un signo de multiplicación, al que todos le tienen miedo por su poder de convertir a todos en nada. Alicia y Charlie prosiguieron con el 0 hasta llegar al inicio de un laberinto, donde el número se acobardó y se desmayó. Alicia no sabía por qué, pero prosiguieron. Alicia se preguntó por qué la reina... Alicia no sabía por qué a la reina no le gustaban los números primos, así que se lo preguntó el matemático, y él le respondió diciendo que porque ellos no seguían reglas, explicándole que no había ninguna fórmula para hallarlos.
que para los otros sí, como los pares, que es de la forma 2n, siendo n cualquier número. Los impares de la forma 2n más 1. Alicia, asombrada, preguntó que entonces cómo se podrían formar los primos, y Charlie respondió que eliminando los que no lo son, así, con la criba de Eratóstenes, escogiendo los primeros números y sus múltiplos. Al ver el orden se dieron cuenta de que parecían las tablas de multiplicar. Aunque Alicia diga que no le gustan, pero las sumas sí, sería algo imposible, ya que las multiplicaciones son sumas consecutivas del mismo número. Por ejemplo, 3 por 4 significa 3 veces 4, o sea, 4 más 4 más 4. Luego de eso, el ser experto diciendo que tenía que irse rápido antes de convertirse en menos de lo que ya era. Alicia quedó intrigada con lo que él dijo y le preguntó al matemático lo que significaba esto, y él le dijo poniendo un ejemplo con una manzana, porque si no tienes ninguna manzana, si alguien te diera media docena de manzanas tendrías 6, pero si me debieras a mí 2 manzanas tendrías que devolvérmelas y solo te quedarían 4. Así que deber 2 manzanas es menos que no tener ninguna. Es como si tuvieras 2 manzanas negativas, o sea, menos 2. Por eso hay números positivos y negativos. Al entrar al laberinto, Charlie le aconsejó irse por cualquier lado, pero poniendo la mano en la pared, ya que las dos caras de las paredes del laberinto forman una superficie continua. Así sería más fácil salir del laberinto. Luego, Charlie le dijo que por esto las matemáticas estaban en todos los lugares, y allí estaban, como ya con la llamada topología, que estudia las propiedades generales de todo tipo de figuras, sin dar importancia al tamaño o a la forma de esas figuras, sino solo a la manera en que se conectan entre sí sus diversas partes. Dieron varias vueltas por el laberinto y luego de un momento escucharon un ruido raro por el que posiblemente no quiso entrar el cero. Era un monstruo, al que todos le temían, exceptuando a Charlie. Llegaron a un lugar que parecía una sala, en donde apareció una mujer con cabeza de vaca que les preguntó que a dónde se dirigían. Alicia, con un tono impertinente, le dijo que no le importaba, y ésta se enojó. Luego de una discusión, la minovaca quiso hacerle un test de ignorancia, que si la superaba, la dejaría ir, ya que anteriormente dijo que no se sabía las tablas de multiplicar. La minovaca cogió el reloj del conejo que había pasado unos minutos antes por allí y con un silbato les ordenó que salieran y se organizaran en una mesa formando filas de 5 columnas y 4 filas, que se formaran en 4 filas de 5 columnas. Luego la minovaca silbó nuevamente y se ordenaron en una fila y una columna con los números del 1 al 3. Seguidamente sacó saleros, uno grande y uno pequeño. Exploreó el salero pequeño y estos se agrandaron y se cruzaron formando una parrilla, lo que en realidad representaba la tabla del 4. Después espolvoreó el grande y volvieron a su tamaño normal, regresando después de un silbido a su lugar de origen. Comenzando con el test, le preguntó la tabla del 7 y la respondió correctamente, exceptuando 7 por 9, ya que en realidad no se sabía era la tabla del 9. Le mostró una táctica para aprendérsela de manera fácil, diciendo, siempre será la diferencia entre los dos números que la componen, y el resultado se le agregará a lo que falta para llegar a 9. Dándose cuenta nuevamente de que si se sabía esa tabla, le explicó cómo sería más fácil recordar todas las anteriores. Comenzó. La tabla del 2 es la serie de los números pares. La del 4 es el doble que la del 2. La del 5 se halla multiplicando por 10 la mitad de cada número. Así la mitad de 6 es 3. Luego 5 por 6 es igual a 30. La del 6 es el doble que la del 3. La del 8 es el doble que la del 4. Y la del 7 sale
de los resultados de las demás. Al saberse las tablas de multiplicar, no superó el test de ignorancia e iba a devorarla, pero esto no asustó a Alicia, ya que dijo que ella era herbívora. La vaca optó por dejarla ir, ya que la halagó diciéndole que era una buena maestra. Al salir del laberinto llegaron a un desierto de trigo. Enterándose Alicia de que era una deuda, se intrigó y quiso saber más, así que fueron a buscar al pobre deudor. Al llegar le preguntó, a lo que él respondió, que hace unos 2000 años, cuando él era rey, el inventor le pidió como recompensa un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así sucesivamente, duplicando en cada casilla el número de granos del anterior. En el tablero pudieron observar que para hacer más fácil esta suma debían sumar los números anteriores más 1, así que el resultado será el doble del último menos 1, saliendo 18.000 trillones y medio. Todos quedaron asombrados y vieron que nunca podría pagar esta deuda. Alicia deseó salir de allí, a lo que el rey Shirham dijo que les podía prestar su alfombra, pero antes debían ganarle una partida de ajedrez en el menor número de jugadas. Ellos aceptaron y lo lograron en 2. Así pudieron salir de allí. Después de ir cuesta abajo, salieron del gran desierto de trigo. Llegaron a un bosque cuyos árboles parecían candelabros. Cada árbol tenía estilos y tamaños distintos, pero cada rama tenía al final una bola de color negro, al igual que el resto del árbol. Cada árbol significaba un número y con las bolas se diferenciaba el número que representaba. Alicia preguntó que cómo iban a salir de aquel bosque. Charlie, para explicarle, hizo un cuadro con una serie de números, en el que explicaba que la diagonal que se hacía era la secuencia que debían seguir para salir del bosque. Para contar las ramas, Charlie se fijó que cada rama se descomponía en sus números primos. En ese momento estaban en el árbol 56, que es igual a 2 por 2 por 2 más 7. Luego Alicia preguntó a Charlie que si sabía más métodos de conteo, y este le explicó el método de Gauss, en la que su fórmula era S igual a P más U por N sobre 2. Se lo explicó dándole el ejemplo de la secuencia de 100, en la que el primer número era 100, o sea P, y el segundo era 1, que este era el primero de la secuencia. Luego lo vi con la fórmula. S es igual a 100 más 1, que da 101 por 50, que es el resultado de 101 sobre 2, dando como resultado a S igual a 5050. Al adentrarse en el bosque, se encontraron con que el sombrerero y sus amigos estaban tomando el té de las 5, que por cierto tomaban a todas horas. Cuando la niña se sentó le preguntaron que qué prefería, si media tarta de manzana o 2/4 partes, a lo que ella respondió que no importaba, ya que eran lo mismo. Ellos emocionados le dijeron que había descubierto las fracciones equivalentes. Luego le dijeron que era una glotona, al preferir el 50% de la tarta y no la mitad. Siguieron con sus preguntas sin sentido al decirle que más bien prefería 0,5 tartas. Ella siguió insistiendo que era lo mismo. Como no sabía explicarlo muy bien, le dejó ese trabajo a Charlie, que la acompañaba. Él les explicó que no solo les permitía expresar unidades, decenas, centenas y demás múltiplos de 10 mediante la posición de las cifras, sino también décimas, centésimas y milésimas. Un rato después le dijeron que si quería 1/4 de litro, 250 centímetros cúbicos, estresando un poco a Alicia, a lo que Charlie respondió: llamamos centímetro cúbico al volumen de un cubo de 1 centímetro de lado. Pues bien, 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, es decir, al volumen de un cubo de 1 decímetro de lado. Y 1 decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Por eso, 1/4 litro es lo mismo que 250 centímetros cúbicos.
Alicia, sorprendida al ver por primera vez al gato de Cheshire, entabló una conversación no muy agradable. El gato le dijo rápidamente: «Un ladrillo pesa 1 kilo más medio ladrillo. ¿Cuánto pesa el ladrillo?». Ella dijo: «1,5 kilos». Pero él, burlándose, le enseñó a resolverlo de forma en ecuación de la siguiente manera: que x es igual a 1 más x sobre 2, que es igual a x sobre 2 igual a 1, en la que x representaba el peso del ladrillo y el del medio ladrillo, o sea, x medios. Al adentrarse en el bosque vieron a una tortuga de apariencia extraña, explicando después que era la tortuga divina que el sabio chino Yu vio salir del río Amarillo, que los signos de su caparazón representaban los números del 1 al 9 mediante puntos blancos y negros que componen un cuadrado mágico. Alicia no sabía lo que significaba esto, así que Charlie le explicó que era un cuadrado de 3 por 3, que en cada casilla debía poner los números del 1 al 9, de manera que la suma de cada fila, de cada columna y diagonal sea la misma. Comenzaron a resolverlo ya teniendo el número 5, puesto que fue lo único que alcanzaron a visualizar en la tortuga. Como primer paso decidieron sumar los números del 1 al 9 por medio de la fórmula de Gauss, obteniendo 45, y dividiendo este número en 3, siendo la respuesta 15. Y esto sería lo que tendría que dar en cada fila, columna y diagonal. No sabían por dónde empezar, decidieron hacerlo por el 1. Intentaron ponerlo en la parte superior izquierda del cuadrado, pero se dieron cuenta de que no saldría de esta forma. Luego intentaron ubicarlo en la casilla más abajo y, haciendo las debidas cuentas, lo lograron. Descifrando antes por medio de variables y conociendo que los otros números deberían valer 14 para al sumarlos con 1, dieron el valor esperado. Al terminarlo, Charlie explicó que este cuadrado se puede realizar de varias formas, solo girando los números, y que además existían cuadrados mágicos de 4 por 4, que luego apareció uno al final del bosque. Alicia tenía que resolverlo. Lo hizo rápidamente, pero al instante el escritor desapareció. Cuando Alicia terminó este cuadrado, se abrió una puerta misteriosa. La curiosidad de Alicia fue más grande que su miedo, así que decidió entrar. Al bajar unas escaleras observó una sala muy amplia y a un señor de barba larga sentado en un trono, que tenía un sombrero de mago, un poco diferente a los demás, observó Alicia. Luego de un momento, Alicia se acercó y el matemago le mostró una tabla. Le dijo que pensara un número y le dijera en cuáles de las columnas se encontraba el número. Ella respondió y quedó sorprendida unos minutos después cuando el matemago le dijo el número que ella había pensado, pero le dijo que no se preocupara, que ella se lo explicaría, ya que eso tenía que ver con las potencias de 2. El matemago le mostró una tabla en la que ella observó y luego preguntó por qué 2 elevado al 0 da 1. Primero le dijo que dividiera 2 elevado al 5 con 2 al cuadrado. Esto daba como respuesta 2 al cubo. Luego que le dijo que restara el resultado con 2 al cubo, que daba como resultado 2 elevado al 0. Así ella comprendió por qué daba 1. De un momento a otro apareció una conejita. El mago dijo que en un mes tendría una cría. De una palmada, la coneja creció y apareció una pequeña a su lado. Así fue sucediendo un par de veces más. El mago le explicó que los números de esta serie eran la suma de los 2 anteriores. Le dijo que esta serie había sido descubierta por un matemático conocido como Fibonacci y que se podía ver en la naturaleza como en la reproducción de animales y de plantas, que se podían hacer otras series si se iniciaban con números distintos. Alicia quería aprender un método para sumar rápidamente, así que el matemago le dijo que eligiera 2 números de una cifra y que los ubicara uno debajo del otro, que debajo pusiera la suma de los anteriores. La niña se dio cuenta de que era una serie de Fibonacci. Prosiguió así hasta llegar al número 152. Al terminar, el matemago le dijo cuánto era la suma de estos.
Ella precisó que él había tenido tiempo de sumarlo, pero el mago lo negó y le dijo que ya le diría la manera para resolverlo. Sumando todas las A's y las B's, verás que la suma de los 10 términos es 55A más 88B, pero fíjate en el séptimo término de la serie, es 5A más 8B. Luego la suma total es igual al séptimo término multiplicado por 11, puesto que 11 por 5A más 8B es igual a 55A más 88B. Y multiplicar un número de dos cifras por 11 es muy fácil. Tomas esas dos cifras y el resultado lo pones en medio. En este caso, 36 por 11 es igual a 396, ya que 3 más 6 es igual a 9. Así que Alicia se dio cuenta y dijo, para hallar la suma de cualquier lista de este tipo, no tengo más que fijarme en el séptimo número, que es el cuarto, empezando por abajo, y lo multiplico por 11. Luego de esto, el matemago quiso enseñarle un truco. Le dijo que dijera un número en voz baja para que no pudiera verlo. La niña susurró 236. Un hilillo de humo rojo salió de su boca y formó en el aire el número con un trazo muy fino. Luego le dijo que lo repitiera. Alicia volvió a susurrar 236 y las tres cifras se juntaron a las anteriores para formar el número 236.236. El matemago le dijo que lo dividiera por 7. Hazlo en voz muy baja para que no te oiga, le repitió. La niña realizó la operación y esta salió en el aire. Al final obtuvo 33.748 como cociente exacto. Ya he terminado, dijo la niña. Menos mal que acabo de aprenderme la tabla del 7. Ahora divide el resultado por 11, dijo el matemago. Alicia dividió 33.748 por 11 y obtuvo 3.068. Vuelve a dar exacto, exclamó ella, sorprendida. Y ahora divide el resultado por 13, dijo la niña al terminar la división. Es asombroso. Da el número que habías pensado, ¿verdad?, concluyó el matemago, volviéndose, y efectivamente en el aire flotaba un fino y luminoso 236. Alicia no estaba segura de cómo lo había hecho, y él respondió: muy sencillo, escribir 2 veces seguidas un número de 3 cifras equivale a multiplicarlo por 1001, y 7 por 11 por 13 igual a 1001. Si primero multiplicas un número por 1001 y luego lo divides por 1001, te dará esta gran respuesta. Después de un momento, la niña se dio cuenta de que el matemago era Charlie disfrazado. Al descubrir esto, él le dijo que ya podía despertar. Ella quedó un poco confundida. Luego de esto, se despertó y se dio cuenta de que se había quedado dormida en el banco del parque y que era un señor el que la estaba llamando. El señor se dio cuenta de que ella estaba estudiando matemáticas y le dijo que era muy aburrido. Ella exclamó que por el contrario, eran muy divertidas. Así que hacerle decidió hacerle un juego y le dijo: a ver, piensa un número de 3 cifras.